Bueno, continuamos con la unidad 2, clase 3, ahora parte 3. Estábamos en esta diapositiva viendo cómo se formaba un disacárido a partir de dos monosacáridos. Eh, Vimos que se hacía a través de una unión O-glicosídica, que implica que el oxígeno anomérico, el oxígeno unido al carbono anomérico hacia afuera del anillo, de del carbono anomérico, entonces de una de las unidades de monosacárido, esta, se una covalentemente, quede unido covalentemente a un carbono de la otra unidad de monosacárido. Cuando decimos un carbono de la otra unidad de monosacárido, en realidad que puede ser cualquiera de los carbonos. Podría ser el carbono anomérico, y entonces los dos monosacáridos quedarían unidos cabeza con cabeza, anomérico con anomérico. O podría ser lo que en este caso es el carbono 2, o el carbono 3, o el carbono 4, que es este ejemplo, o el 5 no en este caso porque está cerrando el anillo, no tiene un hidroxilo libre, pero podría también ser el 6. O sea que la unión O-glicosídica se forma entre un hidroxilo anomérico por un lado y un hidroxilo cualquiera por el otro lado. Podría ser el otro hidroxilo anomérico o uno cualquiera de los hidroxilos acá, que son verdaderos alcoholes. Otra vez, esto lo planteamos mejor en términos de hidrólisis que en términos de condensación, porque en el medio acuoso la condensación no es favorable. La síntesis, por lo tanto, de los disacáridos a partir de monosacáridos no ocurre por la reacción de condensación directa, sino que ocurre por una reacción más complicada, más indirecta, que involucra fosfatos, que después de pronto van a ver algún ejemplo. La hidrólisis sí ocurre tal cual como se muestra acá. Una pregunta antes que me vaya de esta diapo. ¿Este disacárido así planteado da reacción de azúcares reductores? Bueno, para contestar esa pregunta tenemos que ver si tiene algún carbono anomérico libre que pueda estar en equilibrio entonces con la forma carbonilo, o sea, lo que hay en la forma abierta del monosacárido, y que ese carbonilo sea un aldehído, no una acetona, porque las acetonas no dan las reacciones de azúcares reductores. Y bueno, ¿qué pasa? Ahora tenemos este carbono anomérico que ya no está en equilibrio con la forma abierta porque está participando en la unión no glicosídica. Por lo tanto, si fuera por este carbono no tendríamos reacción de azúcares reductores. Pero en este disacárido en particular, no en todos, tenemos la situación de el otro carbono anomérico que sí todavía tiene el hidroxilo, que esto acá va a estar en equilibrio con la forma abierta, va a estar en equilibrio con la forma aldehído, por lo tanto este disacárido, así como está, puede dar reacción de azúcares reductores. Recién les dije una cosa que lleva a otra cosa importante. Les dije, este carbono anomérico acá que está formando la unión glicosídica no está en equilibrio con la forma abierta, está fijo ya como está. Eso implica que está fija también su configuración. Si está en configuración alfa, va a quedar en configuración alfa. Si está en configuración alfa, en general se representa para abajo. Si está en configuración beta, va a quedar en configuración beta. Ya al no estar en equilibrio con la forma abierta, ya no se va a dar este equilibrio entre alfa y beta. En cambio acá sí, acá esto está en equilibrio con la forma abierta de este lado. Una cosa que después vamos a ver en algún ejemplo y que tengo que mencionarles es que las uniones O-glicosídicas también sirven para conectar monosacáridos con hidroxilos de moléculas que no necesariamente son azúcares. Sirve para conectar covalentemente monosacáridos a, después vamos a ver, lípidos, proteínas u otras moléculas. Bien, se dice que los azúcares son de las biomoléculas los que tienen mayor diversidad estructural. Se pueden construir más moléculas diferentes a partir de monosacáridos que lo que se puede construir a partir de aminoácidos, a partir de nucleótidos. Eso se debe a varias razones. Se debe, por supuesto, a que hay diferentes monosacáridos, y acá tenemos que incluir a los que son derivados de monosacáridos, los que tienen grupo amino, acetamido, deoxi, etc. Y la diversidad
además de eso, se debe a las diferentes posibilidades de unión covalente entre dos monosacáridos dados que existen, que es lo que se ilustra en la parte izquierda de la figura de acá. Fíjense ustedes, acá no hay diversidad en el tipo de monosacáridos, en este pequeño ejemplo. Tenemos 2 unidades de glucosa, nada más, glucosa y glucosa. Y a partir de 2 unidades de glucosa se pueden formar 11 disacáridos diferentes, porque podemos conectar covalentemente el carbono anomérico de una de las unidades de glucosa al carbono 6 de la otra unidad de glucosa, o al 4, o al 3, o al 2, o al 1, es decir, anomérico con anomérico. Y a su vez, ese carbono anomérico que participa en la unión glicosílica puede estar en disposición beta, como en todos estos ejemplos, o puede estar en disposición alfa, como en todos los que siguen. Entonces podemos tener conexiones que se dicen beta 1, 6, 1 porque el anomérico de una aldosa es el 1, ¿verdad? Beta 1, 6, beta 1, 4, beta 1, 3, beta 1, 2, beta 1, beta 1, beta 1, beta 1, alfa 1, porque si participa el otro anomérico a su vez también puede estar en alfa o en beta. Alfa 1 por la misma razón, o alfa 1, 2, o alfa 1, 3, alfa 1, 4, alfa 1, 6. 11 posibilidades diferentes solo a partir de la glucosa y solo formando disacáridos a partir de la glucosa. Más diversidad si consideramos que además hay trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, hexasacáridos, heptasacáridos y así. Pero además hay mayor diversidad aún por la posibilidad de ramificación, que es lo que figura acá. Fíjense ustedes, en este punto acá, la cadena oligosacarídica se bifurca, se ramifica, ¿verdad? Esta unidad monosacarídica de acá está unida ya no a otras dos, como que sería la situación en un polímero lineal, sino que está unida a otras 3. 1, 2, 3. A través de su hidroxilo anomérico unida a esta acá de la derecha. A través de lo que sería su hidroxilo número 4 unido a esta otra y a través de su hidroxilo 3 a esta otra. Hay ramificación. Los glúcidos son el único tipo de biomolécula que da polímeros ramificados. Las proteínas, vamos a ver después, son polímeros lineales. Los ácidos nucleicos, vamos a ver después, también son polímeros lineales, ¿no? Entonces, los azúcares, debido a diversidad de monosacáridos, diversidad de unión, que incluye las diferentes configuraciones de los carbonos anoméricos, y la posibilidad de formar oligómeros y polímeros con ramificaciones, tienen una potencialidad de diversidad estructural, o sea, de formar diferentes moléculas que es absolutamente gigantesca. Bueno, típicamente, o sea, a ver, de esa diversidad estructural potencial que hay, o sea, de la cantidad de moléculas diferentes que se pueden formar con estos monosacáridos, en teoría, la naturaleza usa un subconjunto pequeño, ¿verdad? Se forman ciertos tipos, igualmente, igual son muy variables, ¿tá? Pero igual es un subconjunto de lo que potencialmente se podría formar. Se forman ciertos tipos de oligosacáridos y polisacáridos, ¿verdad? Oligosacáridos que tienen, yo qué sé, 3, 4, 5, 6, usualmente hasta unas 10, 12 unidades de monosacáridos que la forman, y polisacáridos, ¿tá? Que tienen cientos de unidades de monosacáridos. Usualmente esos oligosacáridos, que ya les digo, tienen 3, 4, 5, qué sé yo, 10 monosacáridos que los forman, son complejos, o sea, tienen estructuras que no son repetitivas y que pueden variar bastante. Pueden variar de una célula a la célula vecina, si la célula vecina está en un estado un poquito diferente, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de oligosacárido complejo. Fíjense ustedes que lo forman, entre otros, monosacáridos que son modificados, grupo N-acetamido acá, grupo N-acetamido acá, deoxi acá, falta un hidroxilo, ¿verdad?
Pero además hay variación de uniones. Hay uniones acá, alfa 1,4, acá, ¿qué es lo que tengo? Beta 1,3, acá alfa 1,2, diversas uniones, ramificación acá, etc. Usualmente estos oligosacáridos complejos están unidos covalentemente a lípidos o proteínas. A lípidos o proteínas. No son moléculas que andan solas como tales, sino que son parte de moléculas más complicadas de lípidos o proteínas. Se forman uniones glicosídicas con grupos químicos de los lípidos o las proteínas, tal que el oligosacárido complejo queda covalentemente unido, formando entonces lo que se dice un glicolípido o una glicoproteína. Cosas sobre las que vamos a hablar más adelante. Los polisacáridos, de los que recién les estaba hablando, en general no son complejos, son estructuras repetitivas. Se reproduce el mismo tipo de monosacárido y el mismo tipo de unión a lo largo de la estructura. Por ejemplo, yo que sé, el almidón es esencialmente glucosa alfa 1,4, alfa-glucosa alfa 1,4, glucosa alfa 1,4, glucosa alfa 1,4 y la celulosa de glucosa beta 1,4, glucosa beta 1,4 y así. ¿Tá? El almidón además tiene algunas ramificaciones. Ramificaciones que por otra parte aparecen también en el glucógeno, que es el polisacárido reserva de nosotros, de los animales, y que es parecido al almidón pero con más ramificaciones. Tiene un montón de enlaces alfa 1,4 y en las ramificaciones tiene enlaces alfa 1,6. Pero el mensaje es que en el caso de los polisacáridos las estructuras son más repetidas que en el caso de los oligosacáridos, donde hay más variación de enlace y de monosacáridos que los componen. Eso es lo importante. Por supuesto, no tienen que saber de memoria la fórmula de el almidón, ni el glucógeno, ni la celulosa. Y algo que no les dije, que me comí decirles antes, no tienen que saber de memoria ninguna fórmula de ninguna biomolécula. No tienen que saber de memoria la glucosa, ni el ATP, ni ningún aminoácido, ni casi nada. Lo que tienen que saber es reconocer los grupos funcionales químicos. Y lo que tienen que saber, dada una molécula que nunca vieron, como en este tipo de ejemplos, ubicarse. Esto es hidrofílico o esto es hidrofóbico. Acá hay un grupo alcohol. Esto debe ser un monosacárido. Si esto es un monosacárido, este es el carbono anomérico. Esto debe ser un disacárido. Esto debe ser un trisacárido, un tetrasacárido ramificado o no, ¿verdad? Esto, bueno, cuando veamos otras cosas, esto es un aminoácido formador de proteínas, esta es la cadena lateral, esta parte de esta molécula acá debe ser hidrofóbica, esta parte acá debe tener reacción ácida. Tienen que poder razonar las moléculas, pero no aprender de memoria las moléculas, que es una cosa diferente. Dicho esto, podemos ir a una de tantas preguntas donde justamente les introducimos una molécula que nunca vieron y que capaz que ni siquiera tiene importancia, la molécula en sí. Lo que tiene importancia es que puedan razonar. Entonces dice, considera el compuesto natural con acción cardiotónica, tampoco importa para la pregunta, llamado oleandrina, extraíble del laurel de jardín. Y acá está el compuesto. ¿Cuál de los átomos marcados del 1 al 3, o sea, este, si es que alguno de ellos es un carbono anomérico? Entonces ustedes tienen que identificar que acá hay un anillo que es de un monosacárido o de un monosacárido modificado, que este átomo de carbono unido a uno o dos átomos de oxígeno es el carbono anomérico, en cambio este no, mucho menos este. Bueno, si quieren pueden ver que acá hay una posición desoxi, acá falta un OH, pero no deja de ser un monosacárido por ello. Bueno, la respuesta correcta entonces acá es que es el átomo 3, o sea, la opción C. Y luego se les pregunta cuántas uniones O-glicosídicas tiene la molécula. Y este es un ejemplo de una unión O-glicosídica con una molécula que no es otro azúcar, ¿tá? Que no importa, es un derivado del colesterol. La unión, acá hay una unión O-glicosídica, carbono anomérico, oxígeno y otro carbono. O sea que la respuesta correcta es la B1.